Buenas tardes a todos los que nos están acompañando en esta noche. Mi nombre es Janet González y estoy aquí de parte de la Universidad de Illinois, del Centro de Cáncer, y vamos a esperar unos minutos para comenzar, pero bienvenidos a todos. Estamos esperando a los invitados, los que van a dar una presentación esta tarde, vamos a esperar unos minutos más. Muchas gracias por su paciencia a todos. Muy buenas tardes, Denia. Muy buenas tardes, Esperanza. Bienvenidas. Vamos a esperar unos minutos, por favor. Eh, sí, vamos a esperar unos minutos, 2 minutos más, ¿les parece?
Queremos pedirle disculpas a todos ustedes que ya nos acompañan. Estamos esperando a los presentadores. Como saben, nuestros presentadores trabajan en hospitales, en clínicas y a veces tienen contratiempos. Ya llegó el doctor Peterson. Bueno, Bienvenido, entonces, doctor. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Algunas personas nos preguntan que si está desactivado el video y el micrófono, entonces, para que le clarifiquemos eso, por favor. Eh, el video, ustedes lo pueden ver, ¿ok? No se pueden ver en la pantalla. Eh, y el micrófono está, mientras estaban los presentadores, está apagado para todos, ¿ok? Después, esta primera sesión va a ser grabada y después para las preguntas y respuestas van a ser abiertos los micrófonos para que todo el mundo pueda intervenir y dar sus impresiones o preguntar a los panelistas. Bien, yo creo que ya es hora de comenzar, ¿cierto? Doy la introducción entonces. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este evento que lo hemos denominado Salud del Seno en el nuevo año, conocer y prosperar. Mi nombre es Miguel Sarmiento, soy el director de operaciones de las regiones Centro y Sur de Illinois Migrant Council, quienes junto con la Universidad de Illinois Chicago, su centro del cáncer, y gracias al patrocinio del Departamento de Salud Pública del Estado de Illinois, hemos podido organizar este evento que esperamos pues sea de mucho provecho para todos ustedes. Al finalizar el mismo, estaremos haciendo una rifa de 6 gift cards de $50 cada una y de un iPad para todas aquellas personas pues, que nos acompañen hasta el final. Bien. Seguidamente, quiero introducir a la doctora Carolina Bujanda del Centro de Cáncer de la Universidad de Illinois, Chicago. La doctora Bujanda va a ser la moderadora del evento y nos va a estar presentando a los prestigiosos panelistas que han tenido la gran amabilidad de acompañarnos hoy y compartir con nosotros su conocimiento. Entonces, bueno, bienvenida, doctora Bujanda, y es todo suyo. Muchísimas gracias. Bienvenidos al día de hoy para
la actividad que tenemos planificada de cáncer de mama y reconstrucción mamaria. Le quiero que recordar que este seminario va a ser grabado en la primera parte de lo que van a exponer los panelistas. Después de la presentación, durante la presentación pueden utilizar la cajita de preguntas y respuestas que está al final, si quieren alguna pregunta, y al final van a ser respondidas todas. Y al final también de que los presentadores terminen de hablar, pues vamos a permitir a todo el mundo, va a dejar de ser grabada la presentación y le vamos a permitir a todo el mundo que pueda preguntar e interactuar con los panelistas y hacer aclarar las dudas que tengan. Otra cosa que quiero decirles es que la lista de los recursos y de los hospitales que tenemos disponibles va a ser enviada a cada uno de sus correos con los que se registraron para este webinar. Y así también va a ser enviado el enlace de esta grabación para que puedan compartirlo con todas las personas que viven en Illinois que no pueden estar hoy con nosotros. ¿Ok? Entonces, la dinámica, vamos a hacer algunas preguntas antes y durante las presentaciones, como para saber qué piensan de algunas cosas. Bien, entonces, esto va a ser súper fácil de responder. La mayoría de las preguntas de selección simple, aquí tienen la primera. ¿Tiene dificultad para acceder a servicios de atención de cáncer de mama de cuello uterino? ¿Sí o no? Les damos un minuto para que respondan. ¿Lo logran ver? Han contestado 53% de los participantes, a ver si unas cuantas personas más y um, ya lo detenemos. Perfecto. Si no lo logran ver en la pantalla, algunas veces en los celulares es un poquito más difícil, ¿ok? Pero por lo general sí se responde. Alex Rebolledo dice dónde se responde. En la misma pregunta pueden colocar sí y no en lo que vea la pregunta que va saliendo en la pantalla. ¿Ok? Entonces, una vez respondida esta respuesta, ya estamos listos. Y la segunda, vamos a hacer la primera presentación del doctor Timothy Pearson. Es doctor de medicina familiar y director médico de la clínica de Mile Square, Back of the Yard. Es graduado en medicina familiar y ejerce como médico primario en nuestra prestigiosa institución. Él nos va a hablar hoy del cáncer de mama. Adelante, doctor. Gracias, doctora. Bueno, voy a poner mi PowerPoint. ¿Todos pueden ver PowerPoint y escucharme bien? Bueno, mucho gusto. Me llamo Dr. Timothy Peterson. Como dijo la doctora, soy doctor de medicina familiar. Y hoy vamos a platicar un poquito sobre la prevención y detección temprana del cáncer de los senos. Esto es la lista que vamos a cubrir hoy. Y primeramente empezamos con eso. ¿Qué es el cáncer de seno? El cáncer en general es cuando las células crecen de forma anormal y desordenada. Típicamente, normalmente las células normales crecen normal y luego mueren, pero las células de cáncer crecen sin control y no mueren, y eso es lo que produce una masa que en el cáncer de seno forma en los senos. Y estas células anormales pueden tener un efecto dañino y ataque a las células normales, y eso es obviamente lo que causa los problemas en el cáncer. Esta masa es lo que
podemos ver en los rayos X como mamograma o a una persona se pueden sentir como un bulto en el seno. Y hay algunos diferentes tipos del cáncer de seno. El cáncer de seno, como dije, puede empezar en algunas partes diferentes de los senos. Una parte es los lobulilos. Esto es lo más común, es el parte del seno que son glándulas que produce la leche maternal. También puede formar cáncer en los conductos, que son los tubos que mueven la leche desde los lobulilos hasta los pezones. Y también el cáncer puede formar en la histroma. Esto es el parte en esta foto que es amarilla. Es toda la tejida fibrosa y la grasa que sostiene a los conductos y los lobulilos. Como dije, el cáncer de seno es lo más común para empezar en los lóbulos y los conductos. ¿Qué tan común es el cáncer de seno? Es muy, muy común. Una en cada 8 mujeres en los Estados Unidos va a tener cáncer de seno en un punto en su vida. En los Estados Unidos, esto significa que en el año 25 más de 300,000 mujeres y 3,000 hombres diagnosticaron con cáncer del seno. Y una persona puede pensar que solamente mujeres son afectadas por cáncer de seno y la mayoría de la gente que son mujeres, pero los hombres también pueden ser diagnosticados con cáncer del seno también. Y afortunadamente, si detectaran temprano, 99% de personas sobreviven después del diagnóstico del cáncer de seno con tratamiento. Dr. Peterson, we had a quick poll question, una pregunta. Dígame. Déjame ponerlo en la Ajá. pantalla. Si la puede leer, por favor. Sí, pues no es nada. Bueno, la pregunta es, ¿a qué edad deberían la mayoría de las mujeres comenzar a hacerse exámenes de detección de cáncer de mama? Muchas Y gracias, las, doctor. y las opciones son antes de los 40, a los 40, a los 50 o no estoy segura. Adelante, doctor. Muy bien. Ok, bueno, gracias. Ok. Bueno, entonces, ¿qué causa el cáncer del seno? Ahorita la mayoría del cáncer de los senos no sabemos exactamente qué es la causa, pero hay algunas cosas que pueden aumentar el riesgo del cáncer de los senos y eso se dice o se llaman los factores del riesgo del cáncer de los senos. Y aquí hay algunas, y es importante decir que los factores de riesgo pueden aumentar el riesgo de cáncer de seno en una persona, pero no significa que va a tener cáncer. Y la mayoría de la gente que tiene estos factores de riesgo no va a desarrollar cáncer en el futuro. Pero hay algunas. Y voy a describir solo algunas. Uno es aquí lo más principal es ser mujer. Como dije antes, muchas más mujeres desarrollan cáncer de seno que los hombres. También si hay antecedentes familiares con cáncer del seno o una historia personal del cáncer del seno, aumenta el riesgo de cáncer de seno en el futuro. Si una mujer menstrua antes de los 12 años o desarrolla una menopausia muy tarde, después de 50 años, también aumenta el riesgo. Y el cáncer de seno es más común con más años, especialmente cuando una mujer tiene más de 55 años. La última es raza. El cáncer de seno es más común en la gente afroamericana y es menos común en las latinas también. ¿Qué puede hacer usted para reducir sus factores de riesgo?
Lo más importante es que una persona hable con su proveedor si tiene antecedentes en su familia con cáncer de seno. También es importante para comer alimentos saludables y haga ejercicio regularmente. Ah, las mamás que amamantan a los hijos, eso reduce el riesgo de cáncer de los senos y es importante también evitar o solo tomar 1 o 2 tragos de alcohol. Y una de las cosas más importantes para las mujeres es conocer a sus propios senos. Es bien importante saber cómo se ven y se sientan sus senos normalmente, porque si hay cambios en eso, como bolitos o cambios de la piel, una persona puede reconocer eso muy temprano y decir a su doctor. Entonces, es bien importante para conocer a sus propios senos y chequear regularmente. Si hace eso, puede ver los señales y síntomas del cáncer de los senos más temprano. El síntoma más común del cáncer de los senos es sentir un bulto nuevo en el seno. Este bulto puede aparecer como una masa dura, sin dolor, y a veces no tiene bordes definidos. Y a veces los bultos cancerosos también pueden ser blandos, redondos o dolorosos. Es súper importante, como dije, y es la tema de esta presentación, es si nota un cambio, si nota un bulto, diga a su proveedor inmediatamente para que pueda hacer las propias pruebas para ver si tiene cáncer o no. Aquí es una lista de algunos ejemplos o signos que puede ver en los senos o en los pezones cuando una persona desarrolla cáncer. No es importante saber todos estos cambios diferentes, pero como dije, lo más importante es si nota una diferencia que diga a su proveedor inmediatamente para que podamos hacer las pruebas para chequear. Como dije, importante para hablar con su proveedor para averiguar cómo reducir su riesgo y detectar el cáncer de seno temprano. Entonces, ¿cómo puedo hacer esta detección temprana para el cáncer de seno? El examen de detección es usado para encontrar cáncer temprano en gente que aún no tiene ninguna síntomas. La detección puede ayudar a encontrar el cáncer cuando es muy pequeño o no se ha regado. Y la detección también puede encontrar células abnormales que se puedan convertir en cáncer antes de convertirse en cáncer. Y recuerde, es bien importante para detección temprana porque más del 99% de la gente sobreviven después del tratamiento de si diagnosticaron el cáncer del seno temprano. Y hay algunas pruebas para la detección del cáncer de los senos. La más común se llama la mamograma. También hay resonancia o MRI o otros exámenes como examen clínico. La mamografía o mamograma es la más común. Esto es una radiografía o rayos X del seno que identifica cambios que pueden ser señales del cáncer del seno. Y la mamograma puede encontrar cáncer temprano en gente que no tiene ninguna síntomas. La máquina que aquí es la máquina en el foto, está diseñada para ver las células del seno usando bajas cantidades de rayos X. Y para obtener una imagen de alta calidad es necesario aplanar, como en el foto, su seno con las placas de la máquina. Y esto produce una imagen del tejido del seno. Menos común y típicamente solo hacemos eso con las mujeres de alto riesgo de cáncer es la resonancia. La resonancia usa
un campo magnético poderoso para producir imágenes detalladas de la estructura que está dentro del cuerpo. Y como dije, es más para las mujeres del alto riesgo para ver la tejida más mejor. Y es importante platicar con su proveedor sobre cuál tipo de la prueba es mejor para usted. Como dije, para la mayoría de mujeres, mamograma es lo mejor, pero en algunas mujeres la resonancia es mejor. Hoy día, típicamente con mamograma empezamos en el año 40 y es importante hacer mamograma regularmente cada año hasta que una persona tiene 75 años. Después de 75 años, es importante platicar con su doctor para decidir si quiere seguir haciendo los mamogramas o no. Y en algunas mujeres de alto riesgo, como si hay mucha cáncer del seno en la familia o si tenía cáncer del seno antes, a veces empezamos con mamograma o resonancia antes de los 40 años. Pero por la mayoría de las mujeres empezamos a los 40 años y hace una mamograma o mamografía o resonancia cada año. Y como dije antes, y el tema de esta presentación es que es muy importante que hable con su proveedor sobre su riesgo para el cáncer, porque cada mujer es diferente y es importante platicar con su doctor para decidir qué tipo de imagen es mejor para ti. Bueno, después de mamograma o de resonancia, si hay un problema, si nota un bolito o una cosa anormal, típicamente hay otros tipos de pruebas que hacen los doctores, como mamografía de diagnóstico, que es otro tipo de mamografía que es poquito más fuerte, y también se usa ultrasonido. A veces se hacen resonancia después de eso o si es de alto riesgo de cáncer, a veces puede hacer biopsia del seno también. Después de todo eso, si una persona está diagnosticado con cáncer del seno, típicamente hay aún más exámenes para saber más información sobre el tamaño, el tipo, la ocasión del cáncer y qué tanto se ha regado. Y es bien importante que su médico tenga toda su información antes de comenzar el plan de tratamiento, porque las mujeres, todos los cánceres son diferentes y es importante saber toda la información antes de desarrollar un tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento? Como dije, eso depende de cada persona es diferente y cada cáncer es diferente, pero típicamente es una combinación de algunas cosas. La primera puede ser cirugía, donde esto es una operación en la que los médicos cortan el tejido del cáncer. Antes o a veces después puede tener quimioterapias, que son medicamentos que a veces son pastillas, a veces son por suero, que matan a las células cancerosas. Alguna gente también toma terapias hormonales o biológicas, que son medicamentos que ayudan a matar los cánceres. Y también se puede usar radioterapia, que es se usan rayos de alta energía para matar las células cancerosas. Y como dije, típicamente es una combinación de algunas de estas formas de tratamiento. Y eso es todo. No sé si hay algunas preguntas que yo puedo contestar. Vamos a hacer un último poll y después podemos entrar a las preguntas. Lo leo. ¿Cuándo deberían la mayoría de las mujeres comenzar la detección rutinaria del cáncer de mama?
¿Antes de los 40, a los 40, a los 50 o no estoy segura? Repito la pregunta, ¿cuándo deberían la mayoría de las mujeres comenzar la detección rutinaria del cáncer de mama? Ok, ok. Tenemos algunas preguntas acá en el chat, pero si me permiten, vamos a responderlas al final para No podemos, que estamos esperando a la otra doctora, so, a no la sé. doctora. Sí, pero por cuestiones de tiempo, no sé si hacemos el pool número 4 mientras. Leo la pregunta, ¿en qué rango de edad se encuentra? Menor de 30, o sea, ¿qué edad tiene usted? Cada persona. Menor de 30, de 30 a 39, de 40 a 49, de 50 a 64 o de 65 años de más. Eh, Esto es para responder qué edad tiene cada persona que está entrando. Muy bien, entonces ya llegó la doctora, ¿cierto? Correcto. Bueno, bienvenida doctora Cruz. La doctora Celeste Cruz es una Puede, cirujana. perdón, Dr. Peterson, can you stop sharing your screen? Ujú. Thank you so much. Ok, la doctora Celeste Cruz es una cirujana general certificada y especializada en cáncer de mama acá en Chicago. Se especializa en la atención en Advocate Illinois Masonic Medical Center y es reconocida por su enfoque centrado en la paciente y su labor de defensa y abogacía, especialmente en las comunidades con limitaciones de recursos. Se formó en la Universidad de Illinois y realizó sus especialidades en Advocate Christ Medical Center y su trabajo se enfoca en la salud integral de la mama, desde el diagnóstico hasta el tratamiento quirúrgico y la atención después de la cirugía. Tiene amplia experiencia en abordar las barreras del idioma dentro del sistema de salud, lo cual es algo que agradecemos muchísimo a la doctora Celeste. Doctora Celeste, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y déjame una pregunta antes de que ella comience, perdón. Leo la pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones describe a la mejor la reconstrucción mamaria? Es una cirugía para restaurar la forma del seno después de una mastectomía o una tumorectomía, que eso es cuando quitan toda la mama o parte de la mama. Es una cirugía para extirpar el cáncer de mama o es una cirugía estética no relacionada con el cáncer o no estoy segura. Esas son las opciones. Damos un minuto para responder y comenzamos con la doctora. Ok. Espero que puedan ver la presentación. Carolina, ¿se puede ver? Sí, Sí sí, se se ve. fue muy bien. Perfecto. Disculpen, tuve problemas para hacer el login. Entonces, mi enfoque hoy va a ser reconstrucción, especialmente para la paciente que tiene cáncer de mama.
¿Qué es la cirugía del seno? Tenemos muchas opciones y todo esto depende del clase de cáncer que tiene la paciente y también la porción de seno que contiene el cáncer mamario. La mastectomía parcial es conocida por muchos nombres, típicamente lumpectomía o cirugía que puede conservar o preservar la mama. Este es un procedimiento quirúrgico, típicamente se remueve el área donde está el tumor o el bulto, la masa, y queremos quitar un poco de tejido normal alrededor. Claro, hay muchas cosas que no podemos ver con los ojos y esto se tiene que mandar a análisis patológico para ver cómo se ven esas células. La mayoría de pacientes que tienen tumores pequeños, todo depende del tamaño del seno también y dónde está involucrado el cáncer. Muchas pacientes son, en parte, pueden obtener esta clase de cirugía, pero también quiero tocar un poco en el aspecto reconstructivo para pacientes que pueden preservar el seno, pero a veces tienen el seno grande o tienen tosis. Mastectomía es diferente, es una cirugía cuando removemos todo el tejido mamario y generalmente se hace para pacientes que tienen cáncer mamario o también para prevención. Esto se hace para pacientes que tienen muchos familiares con cáncer mamario y también tienen quizás un componente genético que eleva el riesgo del desarrollo en su vida. Cuando hacemos estos procedimientos, depende de la clase de cáncer que tiene la paciente. También a veces podemos quitar ganglios linfáticos. Tenemos el sistema linfático en todo el cuerpo, pero nos enfocamos en el área debajo de la axila, donde le gusta regar el cáncer mamario típicamente, el más común que vemos. Clases de mastectomía. Hay diferentes tipos de mastectomía que se ofrece a la paciente. Todo depende de dónde está el cáncer. También hay muchos componentes de la paciente, su fisonomía, para saber qué clase de mastectomía quizás es la más adecuada. Tenemos una mastectomía simple, también se describe como una mastectomía total, donde se quita el seno entero, pero no se ahorra la piel. También hay uno que se refiere en inglés skin sparing, cuando ahorramos la piel de la paciente, quitamos todo el seno y cuando vemos esta representación acá, esto es típico de una mastectomía donde estamos tratando de preservar lo máximo que podamos de la piel para que nos ayude en el aspecto reconstructivo. También tenemos una mastectomía que es nipple sparing, donde preservamos el seno. Esto es para obviamente mejorar la apariencia estética de las pacientes. También hay otra clase de mastectomía que se refiere como una mastectomía modificada radical, donde quitamos la mayoría de ganglios linfáticos debajo de la axila. Cada de estas mastectomías tiene diferentes riesgos y como les digo, todo depende de qué clase de tumor tiene la paciente y también la edad, quizás los medicamentos que tiene la paciente o sus antecedentes médicos. Todo eso influye la conversación que puede tener con su cirujano e incluso con el cirujano plástico. Lumpectomía. Hay variedades de lumpectomía. Quise tratar de poner muchas fotos en nuestra presentación para que tengan idea cómo se ve una lumpectomía, donde tratamos de quitar solo el tumor y movilizamos el tejido mamario para tratar de mejorar el aspecto estético para la paciente. Hay diferentes clases de formas de que se hace esto y muchas veces lo que intentamos hacer es esconder la cicatriz para la paciente, para que estéticamente, obviamente, cuando siga el tiempo, se mire mejor. Otras clases de lumpectomías, solo quise poner otras depicciones porque todo depende de qué grande es el tumor y si tenemos que regresar al quirófano a quitar más márgenes. Como habíamos dicho, queremos quitar el tumor y también tener tejido mamario normal alrededor. Reconstrucción es una cirugía para crear
una nueva mama tras una mastectomía. También podemos hacer una cirugía oncoplástica conservadora donde se incorpora la lumpectomía, obviamente quitando el tumor y evaluándola oncológicamente. Y a veces se puede utilizar implantes. Estos pueden ser implantes de silicona o de salina. Otros pacientes pueden tener una reconstrucción utilizando su tejido propio de otra parte del cuerpo. Hay otros pacientes que a veces son candidatas para hacerse una reconstrucción que utiliza ambas, sea quizás tejido propio con un implante, todo para obtener simetría. Otras pacientes que tienen tejido mamario grande con tosis, a veces podemos ofrecer una mamoplastia de reducción, donde estamos incorporando y quitando el tumor, pero a la misma vez estamos levantando el tejido mamario y a veces se ofrece cirugía en el otro seno para dar simetría. Entonces, otra vez esto combina esa cirugía de cáncer de mama y esa cirugía plástica. Muchas pacientes eligen hacerse esta clase de cirugía no solo por ese resultado estético, pero hay muchas pacientes que tienen el seno muy grande y a veces esto se refiere médicamente gigantomastia, donde el tejido mamario es muy grande, hay mucho tosis. Mis pacientes a veces tienen dolor de espalda y quieren hacer todo a la misma vez si es posible. Y para muchas de ellas le mejora la calidad de vida porque tienen en sí esos otros problemas por los senos. Puede evolucionar para tratar de cambiar solo la lumpectomía, no solo para la simetría, pero a veces nos permite eliminar mucho tejido alrededor del tumor para tener unas márgenes más grandes. Y aquí es una de las fotos que estamos quitando el área del cáncer, pero a la misma vez estamos reconstruyendo el seno, quitando más tejido y quizás hacemos lo mismo en el lado opuesto para esa simetría. Este es un ejemplo de uno de mis colegas, donde obviamente vemos que la paciente aquí tiene asimetría donde un seno está más grande que el otro, tiene un poco de tosis y quitamos un tumor y a la misma vez se levanta el tejido mamario. Esta paciente estaba feliz con ese aspecto reconstructivo para ella. Es solo una de las opciones para ciertas pacientes. Ahora, mastectomía con implante. Esta es una técnica común que utilizamos reconstructiva donde eventualmente vamos a poner un implante, como habíamos dicho, de silicona o de solución de salina para restaurar esa forma. Esta paciente obviamente no fue candidata para preservar el pezón. Todo tiene que ver dónde está el tumor. Si el tumor está muy cerca del pezón, no queremos preservar el pezón porque no queremos que esa margen esté positiva, porque no queremos que regrese el tumor o que tengamos un riesgo elevado del desarrollo de cáncer mamario en el futuro. Desafortunadamente, cuando quitamos los senos, cuando se hace mastectomía, no elimina el riesgo del desarrollo de cáncer mamario en el futuro. Pero para ciertas pacientes donde hay una área muy grande que involucra el cáncer, tenemos que hacer este procedimiento o también tenemos una conversación con la paciente si ella desea hacerse una mastectomía. Am, Hay otras pacientes que eligen no preservar el pezón. Todo es muy individualizado. Cuando hacemos esta clase de reconstrucción, la mayoría de pacientes necesitan un expansor de tejido. Lo que se pone inicialmente es este expansor. Muchas veces en el pasado, a veces se ponía debajo del músculo, ahora típicamente se pone sobre el músculo y es como una vejiga que echamos aire o a veces un poco de líquido para que expanda esa piel. Y en sí podemos después, en otra cirugía, poner un implante del tamaño que le guste a la paciente y que ella se sienta cómoda. Para estas clases de reconstrucciones muchas veces no es una reconstrucción que se hace a la misma vez
que comenzamos el proceso. Comenzamos todo junto para que estéticamente se vea lo mejor, pero muchas veces estas cirugías no son de solo una cirugía, no que varias, para tratar de asegurar que estéticamente se vea todo bien, que se vea lo más bonito. Hay veces que también tenemos que inyectar un poco de grasa de otra parte del cuerpo para que tenga todo suave la paciente. Entonces, muchas veces tiene los seguimientos no solo con su equipo de cáncer mamario, pero también con el especialista de reconstrucción. Muchas veces, como les digo, comenzamos todo este proceso juntos. Entonces, es el cirujano de cáncer y el cirujano plástico que están colaborando. Esta es otra representación del expansor que ponemos de tejido y de ahí eventualmente se pone el implante. Estas otras formas de implante, solo quería poner muchas más fotos. Después de que sane la paciente, a veces se hace un tatuaje o también se puede tatuar el área y de ahí reconstruir un pezón de que es tridimensional. Todo esto lo hacen mis colegas de cirugía plástica y también tenemos mucha gente que tiene mucho talento porque este pezón a veces se ve tridimensional y esto todo es por tatuaje. Cuando hacemos una mastectomía hay pérdida de sensación y casi siempre es por vida. Entonces se siente dormido como cuando se le duerme a uno la pierna. Entonces nos enfocamos en tratar de mejorar cómo se ve y cómo se siente la paciente y tenemos otros avances que voy a hablar después cuando continuemos la conversación. La mastectomía de ahorrar el pezón, esto es específico para pacientes que no tienen mucho tosis. Entonces, como vemos, esta paciente al fin tiene el pezón guindando. No queremos que hagamos una cirugía así y de ahí corramos el riesgo de que no sane bien la paciente. Lo que puede pasar cuando hacemos una mastectomía y tenemos el pezón muy bajo es que no llega suficiente sangre al pezón y puede morir esa área y de ahí requiere más cirugía o puede caer una infección. No queremos que la paciente sufra, no queremos que tenga problemas después de sus cirugías. Queremos disminuir todos sus riesgos y por eso es que esta forma de tratamiento, incluso el aspecto reconstructivo, es individualizado porque todo tiene que ver con los riesgos de la paciente. Este es un ejemplo de cuando hacemos la mastectomía. La incisión depende del plan reconstructivo con el cirujano plástico. Muchas veces hacemos una incisión aquí donde cae el sostén para tratar de eliminar esa cicatriz para que no se vea si la paciente, obviamente queremos que se vea lo mejor. Como vemos acá, esta paciente tiene su incisión acá para quitar el seno mamario, se pudo preservar el pezón. Aquí hay otros ejemplos. Esta paciente eligió unos implantes un poco más grandes que antes, entonces tuvo un expandor para obviamente poner los implantes más grandes. Tiene su cicatriz acá también porque recibió quimioterapia. Sensación. Habíamos hablado que se pierde la sensación después de hacer una mastectomía. Hace unos 8 o 9 años estamos ofreciendo diferentes técnicas utilizando nervios de cadáver que conectamos con nervios que tenemos que salen aquí fuera del pecho. Y esto es para ciertas pacientes que preservamos el pezón. A veces podemos hacer esta clase de reconstrucción a la misma vez y eventualmente, casi siempre toma 1 o 2 años, la paciente puede tener una forma de sensación. Esto no es para todas las pacientes, porque hay pacientes que corren muchos riesgos cuando hacemos esta clase de cirugía y todavía está evolucionando la literatura en esta técnica. Pero lo que estamos tratando de hacer cada vez es avanzar todo lo que tenemos, nuestras herramientas para darles a las pacientes más opciones. No simplemente decir,
vamos a quitar el seno o te vamos a hacer una lumpectomía, pero todo va a quedar, ¿verdad? Mal o feo. Ahora, reconstrucción mamaria utilizando su propio tejido o autóloga. Esto se llama reconstrucción con tejido propio o con tejido colgado. En inglés se refiere como flap reconstruction. Hay diferentes formas. A veces se utiliza tejido de la espalda o del vientre o los muslos para movilizar esa área y recrear en sí una nueva mama. Esto ofrece otra opción más natural. Muchas veces no se utiliza implantes. Hay pacientes que no quieren implantes. Estas cirugías son mucho más largas que las mastectomías cuando hacemos los implantes. Y muchas de ellas son no solo más largas, pero hay dos sitios donde tenemos incisión, no solo el área del pecho, pero otra región. Y por eso es que muchas mujeres a veces no son candidatas o a veces deciden no hacer esta clase de cirugía. Entonces vamos a hablar de las ventajas y las desventajas de esta clase de reconstrucción. He hablado de un poco de ellas, la sensación o la apariencia. Muchas pacientes dicen que se sienten más natural, cambio con el peso, con el tejido natural, no requiere reemplazos como los implantes, que típicamente después de 10 años a veces necesitan ser reemplazados. Pero las desventajas, como había dicho, la cirugía es mucho más extensa, la recuperación también es más larga y doble cicatriz, el área donante y el área de reconstrucción y también complicaciones. Para pacientes que tomamos tejido del abdomen, puede tener debilidad en la área, hasta hernias en esa región. Estos son unos ejemplos. Esta paciente recibió radiación y de ahí se le hizo esta clase de reconstrucción de otra parte del cuerpo. También puse otras representaciones como el colgado DIP, que es otra técnica avanzada que utiliza piel y grasa del abdomen inferior para crear esta nueva mama. Se moviliza y de ahí se trasplanta al área del pecho. Y esta específicamente trata de reducir el riesgo de esas hernias que había hablado. Microcirugía. Entonces, cuando hacemos estas reconstrucciones, y aquí puse la mayoría que tenemos disponibles en las diferentes regiones del cuerpo, pero si es una cirugía más especializada, no solo porque estamos conectando piel y grasa, pero también arterias muy pequeñitas y vasos sanguíneos que son también pequeñitos. Y por eso es de que después de la cirugía no solo es larga, algo intensa, pero las pacientes se quedan en el hospital para ser evaluadas y asegurar que haya sangre corriendo bajo esas arterias que se están conectando y esos vasos sanguíneos. ¿Ok? Tenemos este otro ejemplo como el colgado TRAM o del músculo transverso recto en el abdomen. Y esta es la que había hablado antes, que a veces puede tener hernias porque estamos cortando músculos, estamos cortando grasa en la paciente. Otros ejemplos, aquí como una caricatura de típicamente cómo se ve y como había dicho, la recuperación mucho más larga. Yo siempre le pregunto a las pacientes cómo se sienten después de una mastectomía, hasta las mastectomías con reconstrucción. Ahora muchas pacientes hasta pueden ir a casa el mismo día después de esa cirugía, pero con estas tienen que quedarse en el hospital y de allí la recuperación puede ser más de 8 semanas. Con la otra clase de reconstrucción a veces es de 4 a 6. Todo depende también de la paciente y sus problemas médicos, su edad, etcétera. Otra representación de la reconstrucción TRAM. Ok, tenemos otra clase de reconstrucción que no utiliza ni implante ni otra región del cuerpo. Esto se llama tipo Goldilocks o una mastectomía, un procedimiento Goldilocks, que es una forma de reconstrucción inmediata. Esta es para pacientes que tienen el tejido mamario más grande
y lo que utilizamos es su propia grasa, su propio tejido para formar una nueva mama. Movilizamos el tejido, quitamos todo el seno y lo que queda de piel y su grasa lo formamos en una nueva mama. Más o menos se ve mucho más pequeño que antes, pero no se utiliza ningún implante y obviamente no tenemos ese problema de quitar grasa o tejido o músculo de otra región del cuerpo. No todas las pacientes son buenas candidatas para este procedimiento. El pecho plano. Hay pacientes que no quieren hacer ninguna clase ni ninguna forma de reconstrucción y es preferencia porque no quieren hacer más cirugías, simplemente quieren quitarse el seno y de ahí se les receta un sostén que tiene un explante externo. Hay otras pacientes que quieren el pecho plano estético, asegurando que lo pongamos lo más plano posible y a veces puede ser en un lado o ambos lados. Todo tiene que ver con el individuo, con la paciente y con lo que ella se sienta más cómodo. Pero si es otra opción, yo diría que los últimos 5 o 6 años estoy viendo a pacientes más jóvenes que eligen esto. O hay pacientes que a veces se hacen la reconstrucción con el implante y deciden quitarse el implante y quieren el pecho plano porque se sienten más cómodas así. Esto siempre va a ser una opción para muchas pacientes. Hay otras pacientes que por sus problemas médicos o por su edad no son buenas candidatas para reconstrucción. Por ejemplo, hay pacientes que tienen diabetes pero no está bien controlada o tienen años consumiendo tabaco, cigarrillos, que sabemos que no van a sanar rápidamente y quizás no sea buena idea hacer una reconstrucción muy extensa para ellas. Y a veces deciden el pecho plano. Otros ejemplos de cómo se puede ver este tipo de mastectomía. Y quería agregar muchas fotos porque hay muchas pacientes que no solo tienen mastectomía, pero tenemos los otros tratamientos, sea la quimioterapia o a veces el impacto de radiación. Por ejemplo, podemos tener pacientes que se hacen una lumpectomía o una mastectomía, pero después de ese tratamiento necesitan radiación para disminuir el riesgo del cáncer en el futuro y no sanan bien del área y a veces necesitamos hacer una forma de reconstrucción para que no tengan esa área anormal. Para esas pacientes a veces se ofrece reconstrucción retardada, que es cuando se completa todo el tratamiento. Muchas pacientes que tienen cáncer mamario en una etapa muy avanzada no son candidatas para reconstrucción inmediata o como habíamos hablado, cuando se comienza ese aspecto reconstructivo a la misma vez de la cirugía de cáncer y tenemos que pensar en la reconstrucción después de completar todo. La mayoría de pacientes que se hacen esa clase de reconstrucción se hace utilizando otra parte del cuerpo para crear esa nueva mama. Pero sí quería hablar un poco de cómo la radiación puede impactar cómo se ve después de lumpectomía o después de, obviamente, mastectomía, porque causa que cicatriz en esa área. Ok, y quería dejar un poco de tiempo, obviamente, para preguntas. Excelente. Muchísimas gracias. Tenemos bastantes preguntas del público. Muy bien. Vamos a irlas respondiendo a medida que se han ido colocando. Buenas tardes. Quisiera saber qué tan cierto es si el cáncer es genético y si podemos heredarlo. Claro, la mayoría de cáncer mamario, yo diría 80% del que veo, no tiene nada que ver con antecedentes de la familia y tampoco no tiene un aspecto genético. Y por eso es que típicamente a todas las mujeres les decimos que deberían de hacerse su mamograma después de los 40 años anualmente, porque muchas veces vemos que mis pacientes vienen, me dicen, pero no tengo nadie en la familia que tiene cáncer y ellas son las primeras. Ahora, 10% de la población sí puede tener
un componente genético o un cambio en el ADN que la pone predispuesta quizás no solo a cáncer mamario, pero a otros cánceres. Queremos saber esa información, no solo para informarle a la paciente de qué opciones tienen, pero muchas de las pacientes que veo yo en mi clínica evaluamos su riesgo y formulamos un plan específico a ella para saber cómo podemos prevenir el cáncer número uno, pero también cuando comenzamos mamografía, si tenemos que pensar en otras formas de imágenes o si tenemos que pensar en una cirugía para bajar su riesgo. 10% de la población no tiene componente genético, no es esporádico y lo vemos en la familia. Y también hacemos consejería para esas pacientes en mi clínica. Perfecto. Me pregunto. Ahora vamos a lanzar la última encuesta, las últimas preguntas para el público, antes de continuar con las preguntas. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre la reconstrucción mamaria? ¿Se puede realizar al mismo tiempo que la mastectomía o en una fecha posterior? ¿Solo está disponible por razones estéticas? ¿Siempre debe realizarse de inmediato o no estoy segura? Vamos a ver qué nos dice el público después de esta magistral información que nos ha dado la doctora Celeste. Y mientras se responden las preguntas, aquí tenemos. ¿Es verdad que para la detección del cáncer es mejor el ultrasonido que la mastografía y que la radiación puede activar las células cancerosas? ¿Es eso verdad o es un mito? Es un mito, siempre preferimos el estándar va a ser mamografía porque hay muchas cosas que nos puede demostrar especialmente para un cáncer en una etapa muy temprana. Obviamente queremos encontrar el cáncer en una etapa, en una etapa muy baja porque el tratamiento va a ser eficaz y también vamos a quizás tener más opciones para la paciente. Hay cosas que el ultrasonido no va a notar. Ahora hay pacientes que tienen un tejido mamario denso, que a veces se hace mamografía y también se recomienda un ultrasonido, aunque no tenga ningún problema. Y esto lo estamos haciendo, como decimos en inglés, para screening o para evaluación anual. Bien. Y esto va relacionado con la resonancia magnética, porque ahora se está recomendando más y más una resonancia si tienes senos densos. Sí, porque estamos hablando un poco más sobre el riesgo de la paciente, que queremos educar a todas las mujeres, especialmente las mujeres después de sus 20 o 25 años, sobre su riesgo. Y si la paciente tiene un riesgo elevado de el cáncer en su familia o quizás por el componente genético o por sus propios antecedentes, sea que tuvo otra clase de cáncer en el pasado o tuvo una biopsia que demostró células anormales, esas pacientes a veces son candidatas para esa clase de estudio. No es uno o el otro, es una combinación, es un plan otra vez individualizado. Queremos hacer planes individualizados, no solo, vamos a hacer todo lo mismo para todas las pacientes, porque hay pacientes que no son buenas candidatas para ese estudio, pero cuando tenemos un tejido mamario muy denso, con antecedentes en la familia o un riesgo elevado, se recomienda este otro examen que es con contraste. Se comienza un suero y se da contraste para ver las características de sangre en el seno. Si se ve algo sospechoso, quizás podemos encontrar de nuevo el cáncer en una etapa temprana. Esa siempre es la meta. Número uno, que no lo desarrolle, ¿verdad? Para hacer esa evaluación, disminuir el riesgo. Y de ahí la segunda meta es si lo desarrolla, porque sabemos que 12 a 13% de población va a desarrollar cáncer mamario. Queremos encontrarlo lo más pronto posible. Perfecto. Esto va relacionado con la primera pregunta. He escuchado que el examen de mamografía es más dañina que el beneficio. Ya dijo que es un mito. Hay otra persona que dice, me hicieron mastectomía del seno izquierdo por cáncer y soy BRCA2 positivo. ¿Es recomendable que me realicen mastectomía del seno derecho para prevenir el cáncer en este seno?
Todo depende de la edad de la paciente. Entonces yo siempre tengo una consulta y hablamos sobre los riesgos, sobre los beneficios y de ahí de lo que quiere la paciente, porque todo depende también de la edad. Si es una paciente que es más de 75, 80 años con o problemas de los pulmones o del corazón, quizás no vamos a hacer algo tan grande como una mastectomía. Ahora, si tengo una señora o una joven que no tiene muchos problemas y queremos disminuir su riesgo del desarrollo, tenemos una conversación del rol de mastectomía para reducir el riesgo y también lo que habíamos hablado, obviamente, de las opciones reconstructivas. Perfecto. Esa está súper interesante porque un caballero preguntó, para las mujeres parte de los primeros exámenes para detectar el cáncer de seno es mediante el tacto y mamografía, pero ¿cuáles serían para que los hombres puedan detectar en caso de que no se sienta algún bulto o inflamación y a qué edad debería comenzar estas revisiones rutinarias en hombres? En hombres no tenemos mucho estándar porque solo 1% del cáncer que veo es en hombre, pero si tiene antecedentes en la familia, por ejemplo, he tenido pacientes que tienen muchos antecedentes en su familia, se hacen un examen genético y el examen es positivo para un componente genético. Tenemos de ahí una conversación individualizada de cuando comenzamos mamografía o resonancia y cuando se continúa el examen clínico. Es Perfecto. sumamente individualizado. Exacto. ¿Qué tanto afecta psicológicamente la mastectomía a una paciente? ¿Se realiza terapia psicológica antes y después de la